buenas noches con todos y todas que nos siguen a través de la plataforma Zoom y en transmisión en vivo del Facebook del CAP Regional Lima. Hoy nos reunimos para llevar a cabo el 38º conversatorio denominado Planificación Urbano-Territorial en el Callao. Agradecemos la presencia de los directivos de la Regional Lima y a nuestro panel de invitados, expositor y panelistas especialistas en el tema. El moderador del conversatorio estará a cargo del sociólogo urbanista Franklin Velarde, ex equipo de planificadores del Plan de Desarrollo Metropolitano Callao. Antes de dar inicio, les recordamos a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, denominada Preguntas y Respuestas, que lo encontrarán en la parte inferior de la pantalla del Zoom. A continuación, para dar inicio ya a este evento, le cedo la palabra a la arquitecta Lourdes Yusti, decana Regional Lima. Adelante, arquitecta, bienvenida. Muchas gracias, Angelita. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Hoy día felices de tener el equipo que trabajó en el Plan de Desarrollo Urbano del Callao. Un saludo especial a la arquitecta Solange Fernández, que, bueno, como saben, ha sido nuestra ministra de Vivienda hasta hace muy poco, hasta hace unos pocos meses, hizo una brillante gestión, y ella también formó parte del equipo del Plan de Desarrollo del Callao, ¿no? Plan de Desarrollo Urbano. Nosotros como colegio estamos muy interesados y siempre escuchamos la necesidad de tener planes urbanos. ¿Qué es lo que pasa? El plan urbano del Callao ya está listo. ¿Por qué no se promulga? ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué no se lleva al Consejo? Cuando justamente lo que más necesitan nuestras ciudades es planificación urbana, ciudad-territorio. Es por eso que tenemos este conversatorio el día de hoy, para que nos expliquen en qué consiste este plan urbano, qué es lo que tendríamos que hacer, cuáles son los desafíos. Y como siempre, antes de cualquier conversatorio, aprovechamos de ver 2-3 minutos algún tema de actualidad. Esta semana hemos sido nuevamente sorprendidos por el Ejecutivo. El director de COFOPRI pretende hacer una modificación a su reglamento, por el cual propone que se puedan inscribir en registros públicos las viviendas de pobladores en zonas de riesgo. Esta medida va contra toda la legislación actual del SINAGER, toda la política de riesgo de desastres, las políticas de vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y pretende, y lo hemos visto este domingo en un reportaje de Punto Final, trasladar esta responsabilidad al poblador. Decirle, te inscribo tu casa, solamente fírmame esta acta, en la cual tú te haces responsable de mitigar el riesgo y yo te voy a capacitar para que lo hagas. Es una total falta de respeto al poblador más vulnerable, a las competencias profesionales, a todos los estudios que se tienen que realizar para sacar estas viviendas que están en zona de riesgo y mitigarlo de manera profesional. Entonces, desde el Colegio de Arquitectos hemos hecho un pronunciamiento junto con el Colegio de Ingenieros y también con muchos decanos de facultades de Arquitectura y Urbanismo, empezando por la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica, la Universidad de Lima, la UPN, la UCAL, la San Martín de Porres, César Vallejo y otras que se suman a este pedido de que se respete la seguridad de nuestros pobladores. Dicho esto, termino y bueno, paso la voz, termino pasando el turno a Angelita. A la presentación, sí. A la presentación. Voy a presentar a mis invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, arquitecta, muchas gracias. Vamos a hacer una breve presentación de nuestros invitados. Tenemos como expositor al arquitecto Brian Castillo. Él es arquitecto, es de equipo del Plan de Desarrollo Metropolitano Callao. Él es arquitecto que ha enfocado su línea de investigación y acción relacionada a aspectos históricos urbanos del Callao, así como también aspectos territoriales relacionados a la urbe Chalaca. Es fundador del espacio de registro e investigación Arquitectura Callao, parte del colectivo ciudadano Guardianes del Patrimonio Chalaco y del Laboratorio Ciudadano de Soñadores Urbanos. Tenemos también como panelistas, la siguiente diapositiva, por favor. La arquitecta Solange Fernández, ella es arquitecta urbanista y ciclista urbana, ex ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
tiene maestría en diseño urbano y en economía urbana. Ha gestionado y dirigido más de 800 proyectos de infraestructura de inversión pública en todo el Perú. También nos acompaña la abogada Mariana Reyes. Ella tiene estudios de Derecho de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, experiencia en gestión pública, políticas públicas, diseño e implementación de proyectos de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Ella es representante de los colectivos Guardianes del Patrimonio Chalaco y Soñadores Urbanos. Y tenemos como moderador a Franklin Velarde. Él es sociólogo urbanista, quien tiene máster en estudios urbanos de Flaxo y estudió sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desarrolló una investigación invitado por el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad en la PUC. Ha sido coordinador de investigación en Ocupa tu Calle. Y también ex miembro del equipo de planificadores del PDM Callao. Con ustedes, nuestro panel de invitados, y les cedo la palabra a Franklin Velarde. Adelante, Franklin. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. La idea es poder conversar un poco sobre el Callao, teniendo como base la experiencia del PDM Callao, del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao, el cual genera un diagnóstico interdisciplinario, enfocado en la escala metropolitana y multitemático del Callao, y sobre esta base elabora una serie de propuestas a nivel de suelo, sistemas urbanos y distintas formas de gestión que podrían ayudar a que el Callao cuente con una planificación territorial y urbanística más orgánica. Para poder dar pie a esta conversación que vamos a tener, el primer punto es poder tener algunos insumos, y para esto contamos acá con la presencia de Brian Castillo, quien nos va a presentar de forma muy sintética el Callao a través del PDM Callao. Y sobre eso estaremos conversando en los próximos minutos. Así que le cedo la palabra a Brian. Gracias, Franklin. Buenas noches con todos y con todas. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si se ve. ¿Se ve? Se ve excelente. Genial. Perfecto. Sí, como bien mencionaba Franklin, este ejercicio y este documento, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao, nació desde un convenio que existió entre la Municipalidad Provincial del Callao y el Ministerio de Vivienda. En ese sentido, siempre partimos por la necesidad y encontramos la necesidad de explicar qué es un PDM, ¿no? Explicar que este documento es, valga la redundancia, un documento técnico normativo que analiza la ciudad, como bien mencionaba Franklin, a una escala metropolitana, viendo problemáticas y potencialidades a ese nivel de análisis. Justamente también encontramos a bien siempre explicar para qué sirve este documento, ¿no? Justamente este documento sirve para orientar las mejoras y cómo es la visión de esta ciudad o de la ciudad que tenga un PDM a un horizonte, en este caso, de 20 años. En ese sentido, de alguna manera fue la línea del tiempo que tuvo el documento, el PDM, iniciando con una primera etapa del plan de trabajo y eventualmente siguiendo todas las etapas hasta la edición final. En ese sentido, el PDM Callao partió necesariamente, como bien mencionaba Franklin, desde un diagnóstico que buscaba entender la ciudad. En este caso, entender el Callao en su contexto nacional seguramente y las conexiones logísticas y un largo etcétera que tiene Callao con el resto de las ciudades del país y el extranjero, pero también entender la ciudad de Callao en su propia complejidad y con sus propias capas, ¿no? En ese sentido, se incorporó también la necesidad de entender las potencialidades y también las problemáticas que existen en el Callao. Si bien las potencialidades de alguna manera son algo mucho más sencillo de identificar en las ciudades, para este caso, en el caso del Callao, se hizo un diagnóstico bastante amplio e inclusive un diagnóstico nunca antes hecho al nivel de detalle de analizar desde ecosistemas hasta centralidades, la problemática de la vivienda, la problemática de riesgos, patrimonio y un largo etcétera. Y también se partió por entender las potencialidades que tenía el Callao, una serie de potencialidades que normalmente hasta antes del PDM no habían sido de alguna manera incorporadas en un documento técnico de estas características. En ese sentido, también se hizo un ejercicio de entender la ciudad no solamente en la fotografía actual, del 2020, bueno, en ese entonces cuando estaba haciendo 2020 y 2021,
sino también entender la evolución histórica de la ciudad y entender sus procesos urbanos y de ocupación del territorio para justamente poder tener un esquema y una radiografía que básicamente ha sido el diagnóstico que ha permitido justamente establecer este plano, que de alguna manera fue el resumen de la tendencia que le pasaría a Callao, ¿no? Como ciudad, como metrópoli, qué le pasaría si es que no se hiciera nada, si es que no hubiera planificación, si es que se dejara que la tendencia actual de desarrollo urbano que sucede en el Callao continúe, ¿no? En ese sentido se vio justamente no solamente el tema de que existan centralidades desarticuladas, sino también problemáticas agudas para el Callao como el riesgo de tsunami o la contaminación de recursos hídricos, vías saturadas, considerando que Callao tiene dos de las infraestructuras más importantes del país y un largo etcétera de problemáticas que se agravarían en caso no se hiciera nada. En ese sentido, ya se pasó a una siguiente etapa en cuanto al PDM, que justamente era la etapa de propuestas, que partían necesariamente de una visión y un modelo de la ciudad. La importancia de la visión y el modelo, en este caso de la ciudad de Callao, partía necesariamente por, como hemos mencionado hace un momento, entender las problemáticas y las potencialidades evidentemente, y luego buscar justamente un horizonte que sea posible, ¿no? Siempre en el ejercicio de la elaboración del PDM, habían tres escenarios: el tendencial, si es que no se hace nada; el deseable, que es si es que todo funcionara; y el posible, que es efectivamente en la brecha y con las limitaciones que se tienen en el país y en largo, etcétera, cuál es el horizonte posible que tiene el Callao para mejorar sus condiciones. En ese sentido, esta visión lo que hizo para el Callao es dar una suerte de una serie de lineamientos y criterios que diversificó la mirada que había sobre el Callao, que hasta antes de este documento, que es el PDM, justamente se identificó que la característica de ver el Callao como una zona logística había sido lo que predominaba en el desarrollo urbano, ¿no? Inclusive orientaba la ocupación del territorio. Lo que el ejercicio que hizo el PDM en función al diagnóstico previo fue justamente identificar estas potencialidades y necesidades o brechas y justamente diversificar el discurso y la visión del Callao, ¿no? Hacia una ciudad. Inclusive se hicieron estos ejercicios de voltear el plano para tener una visión mucho más horizontal de las relaciones que debería tener el Callao, y justamente un enfoque importante y una apuesta importante que tuvo y que tiene el PDM es justamente recobrar y aprovechar la maritividad del Callao, que ha sido de alguna manera separada, ¿no? Históricamente en los últimos años. En ese sentido, esta visión permitió o permite aterrizar luego a sistemas urbanos, que es justamente esta radiografía de capas que tiene la ciudad. Entender nuevamente, por ejemplo, por el caso del sistema de movilidad y centralidades, que la congestión vehicular en el Callao pasa no solamente por un tema de tráfico de vehículos particulares, sino que a eso se le incorpora el tráfico de carga. Entonces el PDM identificó que era una necesidad importante no solamente poner y priorizar a los peatones y a los ciclistas, sino también reorganizar el flujo de los vehículos, porque para el caso de Callao, al tener el puerto más importante del país, el flujo de tráfico de carga es una condicionante muy importante a resolver. En ese sentido, y acá pasó un poquito rápido, dentro de este mismo sistema había una serie de capas que trabajaban, como les menciono, desde el tema de maritividad, transporte público, ciclovías, la red logística, como mencionaba, y también se trabajó el tema de identificar potenciales centralidades, en el cual, inclusive estas 4 centralidades aparecieron como las más potenciales en un horizonte bastante cercano. Estos son algunos esquemas de justamente la propuesta de cómo todos los sistemas terminaron llegando y complementándose para atravesar, para llegar y aterrizar en el Callao una serie de centralidades, que básicamente son zonas de potencial desarrollo para el Callao, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene que ver con el Parque Bicentenario, que se está haciendo en Ventanilla. Esta, por ejemplo, tiene que ver con la Vía Expresa Santa Rosa y la futura, perdón, la Vía Expresa Santa Rosa, no, eso no. Con ese proyecto no, por favor. Con la Avenida Santa Rosa y la potencialidad que tiene esta avenida de convertirse en un eje de desarrollo, principalmente porque se va a convertir en la nueva conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese sentido, por ejemplo, el sistema de equipamientos, también desde la brecha que existe actualmente, se identificó justamente que Callao necesita cubrir esta brecha con 13 nuevos equipamientos metropolitanos. Aquí, de alguna manera, vemos que hacia el norte es donde existe la mayor brecha y es justamente donde se estaban identificando
la ubicación de estos equipamientos metropolitanos de diferente tipo de uso. Lo mismo se hizo para el sistema de infraestructura y de servicios básicos, que justamente es identificar la brecha que existía en cuanto a abastecimiento de agua potable y alcantarillado, y proponer una solución en función de ampliar la red troncal tanto para agua potable como para el tema del alcantarillado. En ese sentido, en esta serie de capas que venden sobre el mismo sistema, lo que se hizo fue identificar por dónde, de alguna manera, las redes troncales deberían aparecer para abastecer a la ciudad. En cuanto al sistema de infraestructura ecológica y espacios abiertos, el PM identificó justamente el gran potencial que tiene Callao. Normalmente hablamos de la martividad del Callao, se concentra hacia la zona sur, pero el PDM hizo, en base al diagnóstico, una identificación de todo el potencial que existe hacia la zona central y norte del litoral chalaco. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo en este sistema se, de alguna manera, incorpora no solamente la escala pequeña de los parques, sino además se diversifica con las cuencas de los ríos, con los humedales, con algunas lomas, con algunas propuestas inclusive de ganancia de terreno al mar, que permite inclusive aprovechar todo el litoral marino, y más adelante en el sistema de riesgo se va a ver que esta propuesta de alguna manera se estructura con mayor fuerza para el caso de Callao, como lo que mencionaba hace un momento. Y en cuanto al sistema de patrimonio cultural, inmueble y arqueológico, se identificó justamente, como todos los otros sistemas, la problemática que existe de la desvinculación que existe el patrimonio con la ciudadanía y con el día a día. En ese sentido, lo que propone el PDM es poner el valor, el patrimonio a través del espacio público para justamente comenzar a empezar este proceso de recuperación de este importante patrimonio, ¿no? Efectivamente, identificando zonas de interés como las zonas arqueológicas, el centro histórico y las zonas monumentales, y también algunas zonas potenciales de eje patrimonial contemporáneo. Este es el sistema de riesgos y factores ambientales, que como podrán ver, su propuesta tiene bastante relación con el tema de la infraestructura ecológica, precisamente porque al Callao, por ejemplo, tener esta problemática de las tantas que tiene en cuanto al sistema de riesgos, ante un tsunami, pues para el caso de Callao resulta sumamente importante plantear soluciones un poco novedosas como ganancia del terreno al mar, precisamente para reducir o mitigar un poco el riesgo de inundación que hay en las zonas litorales del Callao, ¿no? Entendiendo que Callao tiene casi 42 kilómetros de litoral, en el cual ante algún tsunami o lo que fuere, la mayor parte de la población podría verse afectada, ¿no? Esto es justamente lo que les venía mencionando y lo traigo a colación de manera puntual, este plano resumen del diagnóstico del sistema de riesgos, porque precisamente el PDM ya alertaba de la problemática que significa para el Callao poner al costado de los ecosistemas naturales y al costado del litoral tanta industria pesada, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en Ventanilla, y cómo eso ya dejó de afectar solamente a la ciudad de Callao, ya pasó inclusive a afectar a la ciudad de Lima, y eso es precisamente el ejercicio que hizo el PDM, ¿no? Identificar las problemáticas y señalarlas, ¿no? En este caso, señalar la problemática que significaba y que significa el día de hoy tener tanta industria pesada en la zona sumamente privilegiada y sumamente vulnerable para el Callao. En ese sentido, ya para de alguna manera resumir esta recapitulación de los sistemas, todo lo que se ha propuesto responde necesariamente a un diagnóstico. Nada de lo que se ha hecho en el PDM responde simplemente a propuestas aisladas, por lo cual cada una de las propuestas termina siendo estructurada inclusive de manera transversal con el componente de riesgos, porque se tuvo bien entender de que toda la ciudad, la metrópoli del Callao es una zona que tiene un componente de riesgo bastante alto, entonces cada uno de los sistemas entendió que justamente de manera transversal tenía que tener, valga la redundancia, siempre al tanto la problemática de riesgo, ¿no? En ese sentido, el PM propone una visión y un modelo de Ciudad del Callao que esté conectado, equipada, articulada, sostenible, humana y resiliente. Esto básicamente enfocado en cada uno de los sistemas que hemos hablado hace un momento. Eso, por un lado, terminó aterrizando en una serie de lista de proyectos de intervención estratégicos. De todos los proyectos que había, se identificaron 17 programas o proyectos de inversión priorizados, los cuales en un horizonte que no solamente va a haber soluciones al 2040, inclusive se hizo una línea del tiempo en donde se identificó cuáles eran los proyectos que de alguna manera podían ir apareciendo en el horizonte temprano de la línea del tiempo de un PDM de 20 años.
Además, el PDM identificó que para que se hagan realidad estos proyectos y esta línea del tiempo, es necesario analizar y repensar la gobernanza que hay sobre el Callao en cuanto al desarrollo urbano. Y se entendió, en base a este diagnóstico, que tanto la visión, el modelo y los sistemas necesitan justamente una estrategia de mejora de gobernanza metropolitana para el Callao. En ese sentido, se establecieron dos estrategias, una que es justamente incorporar lineamientos para fortalecer la gestión municipal, y otra es justamente la de crear un órgano para la gestión territorial del Callao. El primero, de alguna manera, tenía estos enfoques en cuanto a lineamientos para fortalecer la gestión, y el segundo, que es el de la creación de este órgano desconcertado de gestión del Callao, es justamente aterrizarlo en un Instituto Municipal de Planificación y Gestión Urbana del Callao, que en el organigrama que pueden ver acá, en la parte inferior inclusive, especifica que existe para la necesidad del Callao, valga la redundancia, el tener un programa para recuperación de la costa, ¿no? Un programa para recuperación de la infraestructura verde, por ejemplo, ahí entran los humedales, etcétera, y también uno para la recuperación del patrimonio. También tiene un centro de investigación y un centro de gestión e innovación urbana. ¿Y por qué el PDM propone esto? Porque entendió en base al diagnóstico que para el caso de Callao, al no tener un instituto como este, termina siendo insostenible que se piense en cómo mejorar la ciudad del Callao solamente cada 20 años que toque hacer un PDM, ¿no? Entonces, en ese sentido, este observatorio o este instituto termina siendo un documento que va a permitir justamente tener data y tener registro de lo que viene sucediendo en la ciudad del Callao a través del tiempo, hasta que eventualmente se haga otro PDM, ¿no? En ese sentido, también el PDM, como mencionaba Frank al inicio, habla sobre la estructura urbana y el régimen de suelo. Entender el territorio y cómo clasificar el suelo a sus diferentes categorías pasa justamente por identificar áreas donde hay que urbanizar y donde no hay que urbanizar. Y también la vocación de los usos futuros. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay zonas no urbanizables, por ejemplo, que son zonas que deben ser protegidas, como de repente humedales, o inclusive la isla, o algunas zonas litorales, o algunas zonas de repente de quebradas. Pero también hay zonas urbanizables y zonas ya urbanas que posiblemente necesitarían consolidarse aún más. En ese sentido, también el PDM aterrizó en áreas de tratamiento normativo, que básicamente es aterrizar y analizar la ciudad, dónde o cuáles son las áreas que podrían tener un potencial desarrollo y qué tipo de desarrollo tendrían. En ese sentido, como podrán ver, hay manchas de distintos colores, y por ejemplo, todo lo que ven en morado es un área de potenciación productiva y diversificación económica. Básicamente lo que quiere decir es aprovechar justamente, como podrán ver en la zona morada está el puerto y el aeropuerto y zonas industriales, es aprovechar toda esa infraestructura masiva para repensar si es que toda la infraestructura masiva tiene que lo que establece es unas áreas para que luego más adelante se puedan hacer PDU. PDU es básicamente el Plan de Desarrollo Urbano, que es, sí, es un plan como el PDM, pero va a una escala de detalle mucho más pequeña. Ya habla inclusive de temas de zonificación, cosas que el PDM por su escala de análisis no establece. Inclusive también el PDM identificó que hay zonas críticas en el Callao donde necesariamente es imperativo que se trabaje en planes específicos. Por ejemplo, la zona que ven en morada son zonas que están en una zona de inundación o de problemáticas bastante grandes, porque por un lado, por ejemplo, la zona de Márquez, Isabelita Colonia, etcétera, están por un lado cercados por industria o el mar, y por el otro lado por la avenida Néstor Gambetta. Entonces, ¿qué pasa con esa población en caso de tsunami? Lo mismo para la zona de PE1, ¿no? Que es, digamos, las zonas monumentales del Callao. ¿Qué pasa con el crecimiento del puerto y las dinámicas de los flujos tanto en mar como en tierra? Todas esas preguntas, como el PDM no las puede resolver, porque es una escala de detalle muy pequeña para el PDM, pero sí lo identifica para que más adelante vengan los planes específicos a desarrollarlo y analizarlo. En ese sentido, ya casi terminando, la estrategia de generación de suelos y promoción de la vivienda parte justamente y nuevamente desde un diagnóstico de entender el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo de la vivienda en el Callao. En ese sentido, se establece una serie de estrategias para resolver y atender esta problemática, y se identifican unas zonas piloto donde pueden justamente aterrizar estos ejes o estas propuestas para empezar a
justamente diversificar y atender la brecha importante que hay de déficit de vivienda en el Callao. Finalmente, justo a modo de recapitulación de lo que ha sido el PDM, ha sido un documento bastante valioso que por primera vez muestra todo este diagnóstico que ha permitido establecer estas propuestas, pero que de alguna manera, como gran reflexión, nos deja que hay que entender cada una de las ciudades en su propia complejidad, para poder tener una mirada honesta que propone para cada una de las ciudades un desarrollo urbano sostenible. Y eso hace que justamente el diagnóstico y la visión de la ciudad, ambos que he estado haciendo énfasis constantemente, terminan siendo clave para cualquier tipo de desarrollo urbano, en este caso para el desarrollo metropolitano del Callao. También nosotros invitábamos a tratar de desvincular la planificación de solamente un tema de profesionales técnicos y también incentivar a difundir que estos documentos son también una plataforma política para encontrar consensos y demandas sociales, inclusive para la construcción de un sentido común y la construcción de justamente atender brechas y necesidades de, en este caso, los chalacos en cuanto a problemáticas cotidianas y también complejas. Finalmente, y esto ya a modo de reflexión, de alguna manera el PDM también supo tener un espacio para articular en la medida de lo posible con actores tanto sociales como en entidades técnicas y del Estado, considerando que este ha sido un plan que ha sido elaborado durante la época más compleja de la pandemia. Entonces, a pesar de eso, se ha podido conectar con espacios como gobiernos municipales, colectivos ciudadanos o articulaciones de la sociedad civil. Y justamente también llamó a reflexión, el PM estableció también un comité de gestión que de alguna manera estuvo acompañando el desarrollo del PM a lo largo de toda su elaboración y que justamente ya en esta etapa post-PM, donde de alguna manera ya no existe como tal el equipo técnico, es el comité de gestión el que de alguna manera ha quedado como que con el encargo de estar detrás de justamente la aprobación del PM. Aparte, claro, de los colectivos o de la ciudadanía que por su propio entender de la necesidad de aprobar este PM lo está haciendo. Finalmente, esta lámina resumen, de alguna manera con esta frase que tratábamos inclusive en la etapa de consulta pública, transmitir a los ciudadanos, es que justamente un Callao planificado es un Callao con futuro. Básicamente esa justamente fue la reflexión de entender el Callao y dotarlo de una planificación que responda a sus necesidades propias y eventualmente articular con otras urbes, como el caso de Lima. Básicamente ese ha sido el gran resumen de lo que hemos estado haciendo en el PDM. No sé si, Frank, de repente quisieras comentar algo, espero no haberme pasado mucho del tiempo. No, me parece que has estado dentro de todos los tiempos. Creo que ya podemos dejar de compartir para poder conversar. Yo una de las cosas que rescato dentro de muchas otras del PDM Callao es poder haber, digamos, criticado esta narrativa. Y yo entiendo, justo leyendo algunos de los comentarios, yo entiendo que, claro, la lectura hegemónica es que Lima y Callao conforman una sola metrópolis, hay una sola dinámica, y si bien eso es cierto, algo que habíamos encontrado en el análisis era que esta narrativa había hecho que el Callao se planificara usualmente en función a Lima metropolitana y sus necesidades logísticas y de transporte, y en función de una serie de infraestructuras logísticas industriales, y esto había invisibilizado muchas otras dimensiones del Callao, como por ejemplo el manejo del litoral, el espacio público, la vida cotidiana de las personas. Entonces, justamente parte del PDM Callao y el modelo urbano, por ejemplo, era una suerte de crítica a este modelo urbano de ciudad-puerto que priorizaba algunas dinámicas, invisibilizaba otras, y estas iban en contra del territorio e iban en contra de los vecinos y vecinas del Callao. En este marco, yo le quería preguntar a Mariana, o como decirle, una de las primeras preguntas, ¿cómo se traduce esto, o cómo esta narrativa hegemónica que ha invisibilizado al territorio y a los vecinos y vecinas del Callao en la planificación, cómo estos se transforman en deudas urbanísticas y territoriales que el Callao actualmente tiene que afrontar? Solamente para decir algo, solamente lo del derrame, el crimen ecológico que ha pasado
hace ya un mes, me parece, es una prueba de esta deuda, pero ¿cómo ves tú esta deuda, ¿no? En planificación territorial y urbana. Voy a aprovechar un comentario que he leído por aquí en el chat, comentario pregunta, y que es la frase con la que siempre se intenta justificar por qué se planifica a Callao desde Lima, ¿no? Dicen, oye, pero si son la metrópoli nacional, entonces se tienen que planificar juntos. Y claro, sí, efectivamente se tienen que planificar juntos, pero la palabra es juntos, y en realidad en los planes de Lima no necesariamente se incluye al Callao, pero al Callao sí nos exigen que incluyamos a Lima. Te voy a leer rapidito, justo estaba revisando la información de lo que criticábamos cuando estaban en pleno proceso, y ahorita tenemos en teoría el PDU, el Plan de Desarrollo Urbano Callao, que está vigente del 2011 al 2022, y les voy a leer la visión. Dice: Callao, ciudad aeroportuaria, primer puerto del Pacífico Sur, principal centro logístico multimodal de intercambio, con desarrollo urbano competitivo, armónico y sostenible, con una gestión urbana concertada, articulada a Lima metropolitana y un territorio ordenado, seguro, con infraestructura moderna que garantiza la igualdad de oportunidades, rescatando identidad y valores históricos culturales. Entonces, todo el enfoque de esta visión es logístico, productivo y articulado a Lima metropolitana. Y si ustedes revisan la visión de Lima metropolitana, en ningún momento mencionan a Callao, ¿no? Entonces, esa exigencia de Callao piensa en Lima no se replica en Lima piensa en Callao, porque si fuera así, claramente no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, creo que desde el PDM Callao, el primer cumplido que nos otorga como ciudad es que tenemos una visión que sí se plantea desde Callao, sin olvidar que formamos parte de la metrópoli nacional, pero se plantea desde nosotros, desde nuestras necesidades y buscando desarrollo de la ciudad, de manera integral, con todas sus disciplinas, con todas sus necesidades, no únicamente la necesidad económica, logística, productiva. Entonces, yo le digo a la ciudad de Lima que sí, claramente tenemos que planificarnos en conjunto, pero no solo nos lo exijan a nosotros, ¿no? También exíjanselo ustedes como ciudad. Cuando planifiquen su ciudad, piensen en Callao, así como exigen que Callao piense en Lima. Respecto ya en sí mismo a lo que hemos obtenido como ciudadanos con este plan que aún no se aprueba, en realidad creo que Brian lo ha señalado y tú también, es el primer documento completo, nos va a servir, incluso si no se aprueba, no quisiera eso, quiero que se apruebe, pero incluso si no se aprueba, el documento en sí ya es un instrumento muy valioso, muy rico, nos da indicadores diagnósticos, nos da data importante, data que no existía, que no se había producido en Callao, no teníamos. Antes de este plan, cuando queríamos investigar, buscar información, al menos a nivel académico o a nivel de colectivos, para poder emitir opiniones o para poder sacar propuestas, teníamos que recurrir a los censos, que no necesariamente están tan actualizados, mientras que en otras ciudades sí hay producción de contenido por disciplina. Entonces, mucha gente me decía, oye, pero ese plan es incomible, ¿no? ¿Cómo voy a criticar algo tan grande? Y tengo 30 días cuando estamos en la etapa de recepción de consultas. Yo les decía, sí, claro, es enorme, pero es lo que necesitábamos, porque no teníamos nada. Entonces, ahora tenemos esto, y esto nos sirve para, de aquí en adelante, las futuras generaciones o la gente que quiere investigar sobre Callao, va a tener a dónde acudir, ¿no? Oye, quiero saber sobre temas ambientales, ¿dónde busco? Busca el diagnóstico del PDM, ahí vas a poder encontrar. Quiero saber de patrimonio cultural, de patrimonio arqueológico, ¿dónde busco? Puedes ir al PDM, ahí vas a encontrar. Antes no lo teníamos, entonces sí, ha sido difícil para la ciudadanía criticar en 30 días y ofrecer aportes a un plan tan grande, que es casi una enciclopedia, pero es algo que como ciudad necesitábamos, ¿no? Entonces, por ese lado, agradecidos desde los colectivos con el trabajo que ha hecho el equipo, ¿no? Entonces, es un gran insumo. Claro, ahí valdría la pena, y probablemente después se puede especificar, decir que fue un plan hecho en un contexto COVID, ¿no? Y sí. Ahora, si bien el plan tiene
tiene esta posición crítica frente, más allá de la legislación, sino sobre esta narrativa urbana sobre el Callao que lo subyuga a una serie de externalidades como lo que Lima necesita o una serie de equipamientos logísticos. El plan también fue un laboratorio urbano interesante, ¿no? Tuvo un enfoque interdisciplinar bastante potente, tuvo un trabajo hacia el interior de los equipos bastante horizontal, lo cual usualmente a nivel de planificación no se habla de las formas de trabajo al interior de los equipos y cómo se tienen que relacionar los equipos al interior. Eso es como una caja negra en los equipos de planificación, ¿no? Sobre las formas de trabajo en la planificación urbana. Y yo creo que ahí que el plan fue bastante innovador y es la pregunta, o sea, digamos, fue innovador en lo que pudo ser innovador. Y ahí viene la pregunta para Solángel, ¿no? Porque, digamos, ¿qué lecciones nos deja el PDM Callao sobre la planificación urbana y territorial? ¿Qué lecciones nos deja sobre el Callao y en general sobre la planificación? ¿Y por qué debe aprobarse? O sea, ¿por qué aprobar al PDM Callao también sería una suerte de validar justamente estas lecciones que nos deja un plan como el Callao? Y ahí... Bueno, ahí. sí. Gracias por la invitación de participar. Siempre es un gusto enorme poder conversar acerca de los temas de desarrollo de nuestras ciudades, en este caso del Callao. Creo que una de las grandes lecciones en realidad que nos deja mirar al Callao y cómo a través del diagnóstico hemos podido revisar cómo se ha desarrollado a través de los años, ¿no? Y la ciudad que tenemos el día de hoy. Realmente hay una gran lección de ver qué es lo que pasa cuando no planificamos, ¿no? Qué es lo que le sucede a la ciudad cuando no hay un control urbano y un control ambiental, una pauta y lineamientos y una visión clara de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Lo que le ha pasado al Callao, por ejemplo, con la ubicación del puerto, con el crecimiento del puerto, con la afectación al centro histórico del Callao, producto de todas las actividades portuarias y actividades económicas conexas a ello, es algo que puede pasar en muchas ciudades del Perú que el día de hoy tienen puertos crecientes o puertos en formación y que tenemos que aprender qué le pasó a Callao y qué es lo que podemos hacer mejor en los otros espacios como Chancay, por ejemplo, que está pronto a construir un puerto importante, ¿no? Y si dejamos de lado de la planificación, podría ocurrir esto que le ha pasado al Callao, que el día de hoy queremos revertir, ¿no? Algo bien importante y la lección que nos deja la planificación urbana es que todo se puede mejorar, todo se puede revertir, todos los modelos de ciudades, no hay modelo de ciudad que no pueda cambiar, ¿no? Y ese cambio necesita una gestión y una visión clara que se pueda articular a través de los años. Por eso es que estos planes de desarrollo metropolitano se hacen con un horizonte a 20 años, ¿no? Ciudades que han cambiado su modelo, que admiramos el día de hoy como Ámsterdam o Copenhague, o esas ciudades que a veces creemos, ¿no?, que acá no es Europa y acá no va a pasar eso, pero esas ciudades se han tardado 20 años en poder darle vuelta al modelo urbano que tenían y poder orientar una nueva visión mucho más sostenible de crecimiento. Creo que la lección importante que nos deja el estudio del desarrollo urbano en el Callao es que podemos tomar el día de hoy las decisiones correctas para poder hacer que este modelo de ciudad que tenemos hoy pueda encaminarse hacia una gestión más sostenible, a una gestión basada en las personas, basada en los ciudadanos, que tenga como prioridad el bienestar de los chalacos y chalacas, ¿no? Y que se pueda articular a través de los años, que pueda ser una constante a través de las distintas gestiones municipales o regionales que estén a cargo de esta gestión en los siguientes años. Gracias. Claro, y ahí, digamos, valorando lo que menciona Mariana, que es, digamos, que un plan también tiene que recoger una serie de identidades territoriales, urbanas, y visibilizar otras dimensiones de la ciudad, como lo decía Sol, hacer que la planificación esté dirigida hacia los ciudadanos y ciudadanas que finalmente habitan la ciudad. Y
sumado a lo que decía Sol también, que es la capacidad de réplica que puede tener un plan, ¿no? Si uno aprende de él metodológicamente, por ejemplo, todas las capacidades que hay para replicarlo. La pregunta que tenía para Lourdes era, ¿qué retos finalmente, digamos, luego de este boom de la planificación de estos últimos 2 años, donde se han estado planificando en distintas ciudades, incluido, por ejemplo, el PDM Callao, qué retos a nivel de planificación y gestión urbana tendríamos para este 2022, digamos, o de acá en adelante, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos que tenemos de cara a la planificación urbana y territorial en el Perú? Bueno, nosotros creemos desde el colegio que el principal reto es que nuestras autoridades comprendan la importancia y la necesidad de tener un plan de desarrollo urbano. Debe ser como el eje que orienta toda gestión de un alcalde, ¿no? O de un gobierno regional. No solamente es tener un plan urbano, sino ejecutarlo. Justamente hablábamos hace poco en una reunión en el Ministerio de Vivienda la importancia de tener gestores urbanos. Comentaba el viceministro que cuando fueron estos problemas en el norte, la lluvia, la corriente del Niño, etcétera, habían planes urbanos, pero no se ejecutan. Y ahí creo, Sol Ángel, que en el plan, en la nueva ley, que sea de hecho la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley 31-31-3, las políticas nacionales de vivienda, se relaciona, ¿no? Y se le da prioridad a las obras y proyectos que se van a realizar, ¿no? Que estén incluidos en los planes de desarrollo urbano. ¿Qué hacer? ¿No? Ese es el reto. ¿Qué hacer para que los alcaldes, las autoridades, comprendan que no pueden hacer lo que en ese momento se les ocurra hacer? Quizás, y pensando positivamente con la mejor de las intenciones. Pero lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora en la Municipalidad de Lima, es que nosotros tenemos un consejo de regidores que toma las decisiones principales de nuestra ciudad. La semana pasada, por ejemplo, en un solo día, 14 cambios específicos de zonificación. El alcalde Muñoz pidió una licencia por motivos personales, se ausentó 2 días de la municipalidad, y de pronto el teniente alcalde convoca consejo y cambia el asunto de la zonificación. Y todos nuestros regidores, la gran mayoría, tengo entendido que ahorita no hay ni un solo arquitecto. Entonces, creo que como nosotros como colegio, ahora que se vienen las elecciones y como ciudadanos en general, debemos tener mucho mayor cuidado y exigir y estar atentos a las autoridades que quieren tener cargos en nuestras municipalidades, ver qué es lo que van a hacer, quiénes están yendo, también no solamente como alcalde, teniente alcalde, sino los regidores. Y nosotros desde el Colegio de Arquitectos actualmente estamos organizando una agenda para ciudad y territorio a presentar a todos los candidatos a alcalde, ¿no? Eso es lo que necesitamos, que desde la sociedad civil, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, colectivos, las facultades de arquitectura y urbanismo, actualmente nos estamos reuniendo para ver y exigir, solicitar y también plantear, no solamente es exigencia, ¿no? Porque muchas veces las personas que están a cargo se encuentran con una serie de responsabilidades y tareas urgentes de cada día y también necesitan aportes. Entonces, creo que ese es el principal desafío. Uno, hacer los planes de desarrollo urbano. Estos planes que, como bien nos han presentado ahora, tienen una visión de ciudad, muestran las potencialidades, las deficiencias, las zonas vulnerables. Siempre hay una frase que a mí me gusta repetir, ¿no? Que me recuerdo de la maestría, ¿no? Decían, el buen planteamiento de un problema es la mitad de la solución. Si ya estamos viendo que hay un problema, hay que solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces, ese creo que es el gran desafío. Tener planes urbanos, que nuestros alcaldes comprendan y hayan leyes y mecanismos para que los ejecuten, y por supuesto que hayan personas con la decisión de liderarlo y ejecutarlo. Eso es lo que nosotros pensamos, y que los colegios profesionales cumplan su labor. Por algo están creados, han sido creados por ley, justamente para intervenir en ciudad y territorio. Y también la academia. Actualmente lo que nosotros hemos encontrado en el último tiempo es que hay muchos intentos muy buenos, iniciativas, pero a veces estamos desarticulados. Entonces, yo creo que en la situación que vive nuestro país,
Es tiempo de que haya una unión de la sociedad civil, de las instituciones que tienen una participación, tienen un rol activo y nos unamos. Eso es lo que yo creo que es el gran desafío. Gracias. Y ahí yo sumaría, o digamos, como intentando continuar con la conversación, y en este caso más como interesado en temas más cercanos a las metodologías de cara a la planificación urbana, que una de las lecciones, por ejemplo, que deja el PDM Callao, y lo recalco porque me parece importante, es visibilizar todas las otras profesiones que forman parte de la planificación urbana, ¿no? Exacto. Incluso a nivel del ejercicio público, ¿no? De los cargos públicos. Romper ciertos monopolios sobre el ejercicio público y abrir la planificación urbana a distintas profesiones, y es algo que a mí en el PDM Callao y en general en este boom de la planificación me quedó claro, esa apertura a otras profesiones, ese enfoque interdisciplinar bastante claro, que yo creo que es una de las virtudes y una de las razones por las cuales se pueden elaborar documentos y propuestas más integrales, ¿no? Creo que es una también de las lecciones que me deja el PDM Callao, y como decías, romper esa caja negra de la planificación urbana y hablar de la ética profesional, de las formas de trabajo al interior de los equipos, de cómo se relacionan coordinadores, asistentes técnicos. Eso a mí me parece bastante importante y es una de las cosas que yo rescato. Y lo mencionaba porque le quería preguntar a Brian, ya que él es el que dio la introducción, ¿qué otra lección te deja el PDM Callao? Así cortita como para iniciar la segunda ronda de preguntas, ¿no? Gracias, Frank. Sí, justo, por ejemplo, un ejercicio que vimos inclusive desde el diagnóstico, al hacer esta línea de tiempo territorial, fue cruzarlo, como tú bien dices, con otras capas, ¿no? Generalmente cuando se habla de planificación, tendemos solamente a cruzar capas urbanas y nos olvidamos de las capas históricas, de las capas sociales, de las capas económicas. Entonces, al hacer este cruce, por ejemplo, quedó evidenciado esto que siempre de alguna manera hablábamos y de alguna manera se quedó como claro a la hora de ir terminando el PM, que en algún momento, pues, Callao dejó de ser parte de Lima y comenzó a funcionar como una ciudad sola. Y ya por tanto proceso de crecimiento tanto de Lima como de Callao, las dos comenzaron a crecer tanto que terminaron siendo una suerte de conurbación, ¿no? Entre dos ciudades metropolitanas. Entonces, esa figura nos permitió inclusive, y recordarás también, Frank, muchas veces defender ante algunas posturas que venían diciéndonos, oye, pero mejoras esto y esto lo otro, y generalmente decíamos, oye, pero, a ver, nosotros ya entendimos la figura del crecimiento y desarrollo urbano del Callao como una ciudad autónoma que terminó al día de hoy en una conurbación con Lima, pero sigue con su aspecto autónomo, entonces por ende también merece tener algunas cuestiones propias, ¿no? Como aprovechar las infraestructuras que aparecen por ahí, o de repente hacer, y con eso termino, competencia de repente con algunas zonas de Lima, pero justo yo escuchaba alguna vez de Guillermo Peñalosa, el hermano de Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, que decía que cuando una ciudad mejora y se vuelve competencia para otra ciudad dentro de un mismo territorio nacional, no quiere decir que porque mejore Callao, Lima le va a ir peor, sino, por ejemplo, en este esquema que presentaba Guillermo Peñalosa, era que si Callao comenzaba, o sea, aterrizándolo para Callao, ¿no? Si Callao comenzara a reconocerse como una ciudad autónoma y comienza a hacer los cambios que de alguna manera están propuestos en el PDM, más o menos, eso de alguna manera va a obligar a Lima a comenzar a decir, oye, me están ganando, ¿no? Tengo que comenzar a hacer cosas para mí. Entonces va a ser como un gana-gana, a partir de justamente entender el Callao en su propia complejidad, como una ciudad metropolitana, que creció tanto y un largo etcétera, ¿no? Entonces sí me parece esa reflexión bastante importante. Y eso, por ejemplo, nos permitió, y con eso termino, aterrizar en la necesidad casi imperativa del Instituto de Planificación, porque se acordarán, tanto tú, Frank, como tú, Sol Ángel, que estábamos felices haciendo el PDM y de la nada querían cambiar la zonificación de los humedales. Entonces es como que había que parar todo y hacer un equipo especial para que pueda tratar este tema, ¿no? Y lo mismo pasó con lo de la Vía Expresa Santa Rosa. Y era como, no terminaba el PM de estructurar las propuestas y ya querían hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, es un ejercicio bastante simpático que me ha parecido el que terminamos haciendo y que no solamente es simpático en cuanto a esquema académico, sino que sirve las reflexiones justamente para recaer en la importancia de que cada ciudad tiene que analizarse desde su propia complejidad, ¿no?
Yo quería preguntarle a Mariana, de cara, digamos, a todo este debate urbano que tiene el Callao, ¿cuál es la agenda, qué temas están en agenda de los colectivos, no sé si de todos los colectivos, pero digamos los colectivos urbanos que coordinan en el Callao de ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, la mayor parte? ¿Cuál es la agenda de temas importantes, así como rápidamente? Tenemos, bueno, claramente una agenda a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo tenemos ahorita dos problemas. El problema de la vía expresa Santa Rosa, que bueno, el proyecto sigue avanzando. Hemos enviado oficios, cartas, tanto a las instituciones que están involucradas en el proyecto, también a las instituciones que se van a ver afectadas en el proyecto porque su sede se encuentra en ese eje. Estamos buscando conversar más con las personas de la zona, se han sumado algunos vecinos, entonces ahorita digamos que de manera inmediata, a corto plazo, nuestra agenda está bastante centrada en evitar que se siga desarrollando el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa tal cual se ha planteado. No sabemos que hay otras alternativas, incluso ya creo que en otros espacios hemos podido conversar sobre la recomendación que dio el propio equipo del PDM al respecto. Entonces esperamos poder llegar a buen puerto con este primer punto de agenda. El siguiente punto de agenda es el derrame, ¿no? Estamos todavía igual a la espera de cuáles van a ser las acciones futuras. Sabemos que va a ser un proceso a largo plazo, incluso ya hay bastantes colectivos del propio Ventanilla que están liderando este tema y únicamente sumar. Y finalmente, corto plazo, la aprobación del plan, ¿no? Queremos que el plan se apruebe, el PDM, entonces ahí estamos dividiendo tres grandes luchas, que son grandes y no nos damos abasto en verdad, pero en eso estamos. Y bueno, a mediano plazo, continuar con concientizar respecto al proceso de planificación, ¿no? Es que leo y de hecho está ya interiorizado en el colectivo de las personas, de que, oye, pero si se planifican igual, son de ciudades, y no son, o sea, tal vez lo creen, pero no son. Lean el plan de Lima y lean su visión y por ahí mencionan a Callao, filtren la palabra Callao a ver cuántas veces sale y hagan ese ejercicio al revés respecto al PDU de Callao poniendo la palabra Lima y vean cuántas veces salen. Entonces es algo que pueden medir, ¿no? Pueden investigar, buscar, medir. Quizás ahí también otra lección es que nos deja la planificación como un ejercicio metodológico, práctico de la praxis del urbanismo, es tener en cuenta esta dimensión política, ¿no? No política partidaria, sino política a nivel de política pública, de narrativas, de las narrativas que se construyen alrededor de la planificación, y que, insisto, forman parte de esta caja negra que nadie explora, que las asume como hegemónicas y que simplemente desarrollan esa praxis de la planificación un poco a veces en esta onda o sea, esto es como más metodológico, ¿no? Como a nivel de lo técnico. Entre lo técnico es más bien la cobertura de esa caja negra que ya todo lo demás como que queda más o menos asumido. Y en el caso de eso, también teniendo muchas preguntas sobre el tema y como contestando... Frank, antes de que cierre, es importante también, estamos teniendo también otro problema en la zona de Chucuito, La Punta, con estos proyectos de estacionamiento. Entonces, bueno, y también la pérdida de playa, ¿no? Ahí creo que sí es algo que quedó de repente muy pequeño en el PDM. Yo recuerdo una sesión de las muchas que tuvimos dentro de la virtualidad, porque tampoco se podía hacer más, que nos decían, pero sueñen, qué quisieran para el Callao, ¿no? Y todos empezamos a volar. Y claro, es importante tener una costanera, tener el malecón recuperado, que podamos volver a la playa, ¿no? Que el Chalaco pueda volver a la playa. El Chalaco ha perdido el acceso al mar, tanto por el crecimiento del puerto como por el deterioro de toda la margen, ¿no? Entonces, incluso recuerdo que hasta en este proceso de soñar decían, oye, pensemos en un transporte menor, vía mar, desde La Punta a Ventanilla, y sería hermoso y te evitarías todo el tráfico de cruzar toda la ciudad. Entonces,
Bueno, esto a largo plazo, pero de manera inmediata sí tenemos también el pendiente respecto a estos proyectos de estacionamiento y al crecimiento del puerto que está afectando directamente a Chucuito y estos estacionamientos de yates que afectarían a la punta, ¿no? Entiendo. Y bueno, ahora que has evocado al PDM también, la pregunta iba para Sol. ¿Cuál es la relación o el camino que tiene un PDM con relación a las autoridades, al municipio? O sea, un PDM, como retomando y contextualizando, ¿cuál fue el camino que sigue el PDM Callao, por ejemplo, ¿no? ¿Lo hace el ministerio, lo hizo el ministerio, lo hizo la municipalidad? Es como una pregunta abierta. ¿Cuál es el rol que juegan las autoridades una vez que el PDM está como documento técnico? Y también quería algo, ya que estamos recordando, ¿cuál es digamos, porque Sol dirigió el PDM Callao inicialmente y sentó las bases para el mismo? ¿Cuál es el recuerdo o la anécdota, digamos, del PDM que te queda? O sea, como algo importante que pasó en el PDM como parte de este proceso de planificación, ¿no? Sí, bueno, veo muchas preguntas sobre el proceso de aprobación del plan y creo que aquí se pueden aclarar estas dudas. Bueno, el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao fue financiado e impulsado por el Ministerio de Vivienda y trabajado en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. En una muy cercana coordinación, teníamos reuniones todas las semanas, equipo del ministerio trabajando en la MUNI del Callao y en reuniones constantes con las diversas gerencias y áreas dentro del municipio para poder coordinar la información y la viabilidad de las propuestas. El plan, además, fue desarrollado de forma participativa, tomando en cuenta que estábamos en un proceso muy difícil en el marco de la pandemia. Se organizaron diversas reuniones y también muchas de ellas, cuando era viable, fueron presenciales, en donde el equipo fuimos a cada distrito del Callao, a reuniones en cada lugar, y también diversas reuniones y sesiones de trabajo de forma virtual para poder avanzar tanto en la etapa del diagnóstico como en la etapa de la propuesta, ¿no? Y también en la etapa de selección del comité de gestión. Todo esto fue un proceso participativo constante, es decir, el plan no se rigió solamente al proceso de participación que te pide la norma, que es después que se elabore el plan en una exhibición pública, sino que tuvo una participación constante en todas sus etapas de elaboración, ¿no? Al haber concluido el plan, ya el plan tenía un horizonte de tiempo definido y el equipo también estuvo contratado por el ministerio para elaborarlo en un tiempo definido, que fue cumplido. Fueron alrededor de 30 especialistas de distintas disciplinas que trabajaron en el plan, desde ingenieros, geógrafos, sociólogos, arquitectos, planificadores, economistas y un equipo multidisciplinario de mucha experiencia que trabajó en él. Y así es que las propuestas que están ahí no solamente son anhelos a futuro, sino también son propuestas que son viables, económicamente viables, y también que ofrecerán al Callao una sostenibilidad y mayores y mejores oportunidades para todos. Al concluir el PDM, este fue remitido por el Ministerio de Vivienda a la Municipalidad Provincial del Callao, y este ahora debe ser aprobado por el Consejo Municipal para poder empezar a implementarse, ¿no? También se definió un comité de gestión, que es el que tiene que velar tanto por la aprobación del plan como por las distintas etapas de su implementación. Eso para la primera pregunta, que creo que algunos amigos que nos están siguiendo he visto que estuvieron comentando en el chat. Y la siguiente pregunta sobre algo importante que aprendimos en el plan, y creo que también puede ayudar a responder algunas de las dudas y comentarios que tienen los participantes en esta sesión, es que creo que todos aprendimos mucho de la identidad chalaca. Esa identidad que hace orgulloso al chalaco y a la chalaca, que quizás desde Lima no lo entendemos muy bien. Y quizás por eso pensamos siempre en decir, bueno, es una gran metrópoli. Son dos áreas
urbanas conurbadas, definitivamente, que forman una gran metrópoli, pero tienen sistemas administrativos diferentes y tienen identidades totalmente distintas. Y por ello creo que este proceso de conocer más el Callao nos hizo entender lo orgulloso que es el chalaco y la chalaca de su lugar, de su historia, de sus playas, de su litoral, y que en respeto a esa identidad es que el plan tomó todas estas necesidades de desarrollo local, de potenciación económica local, sabiendo que estamos en el marco de una gran metrópoli, la metrópoli más importante del país. He visto algunos comentarios, algunos que dicen, bueno, no se puede diseñar el Callao, solamente el Callao sin pensar en la metrópoli. Eso no se ha hecho. Creo que los invito a que revisen el plan, porque es un plan que está pensado para que el Callao, por ejemplo, pueda tener mejores conexiones con Lima, para que los vecinos y vecinas de Lima Norte puedan llegar rápidamente con mejores conexiones hacia las playas al norte del Callao, y eso también ayude a potenciar el desarrollo económico local y el beneficio que van a tener las familias y los pequeños emprendedores, por ejemplo, de esta zona del Callao. Entonces, está pensado como parte conformante de una gran e importante metrópoli, pero respeta la identidad chalaca y valora esta cultura chalaca que está arraizada en tener un litoral de gran potencial, un centro histórico sumamente importante para el país y muchos otros valores arqueológicos, ambientales y sobre todo sociales que era necesario revalorar en este plan. Gracias. Gracias, Sol. Sí, efectivamente, consideraría que el énfasis en lo local no elimina para nada las dinámicas metropolitanas que se trabajaron como parte del PDM, ¿no? Y sobre esto, como una pregunta final o un comentario final, Lourdes, ¿cuál es, a nivel de planificación urbana, cuál es también la agenda del Colegio Regional del CAP? ¿Cuál es la agenda del colegio con relación a la planificación ahora en Perú? ¿Qué planes tienen? Bueno, yo creo que el Colegio de Arquitectos siempre está pendiente de lo que está sucediendo en nuestra región. Tenemos la Comisión de Planificación Urbana, aquí veo al arquitecto Rodolfo Castillo, que es del Callao y estuvo asistiendo en representación nuestra a este comité de gestión. Bueno, yo también he ido, no soy experta planificadora, y por eso nosotros siempre consultamos a nuestras comisiones especialistas en cada uno de los temas. Han habido muchas críticas y aportes durante el desarrollo del trabajo, y personalmente sí, quería decir, porque acá veo bastantes críticas, sí he estado en reuniones en que permanentemente se ha hablado de esta comunicación del Callao con Lima. Lo que pasa, lógicamente, es que en un resumen del arquitecto Brian Castillo en 20 minutos no se puede decir todo el contenido que tiene. Y Mariana Reyes es representante de los colectivos, entonces saca el cuerpo y el espíritu y su corazón por el Callao, pero eso no significa que el plan no considere todas estas interrelaciones. Para los que no saben, yo también soy chalaca. Yo también he nacido en el Callao, mi padre tenía su consultorio en la calle Colón, y también conozco un poquito el espíritu porque tengo mucha familia ahí, por parte de padre. Bueno, esa es una anécdota. Yo creo que lo importante para el colegio es apoyar toda iniciativa en favor de nuestra ciudad, de nuestro territorio. Eso es algo que permanentemente tratamos de hacer, apoyándonos en nuestras comisiones consultivas. Y lo inmediato, como he dicho hace un momento, es que estamos preparando un trabajo que va a ser bastante impactante, si Dios quiere, para estas elecciones municipales de Lima y Callao. Yo lo que quisiera pedirte, Franklin, siempre me gusta estar atenta a las preguntas, cuestionamientos que hacen nuestros participantes, tanto en el chat como en las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces me gustaría, Franklin, que leamos algunas de las preguntas, no sé en qué momento es, pero que sean respondidas. Toda crítica creo que siempre es bienvenida porque ayuda a reflexionar
y sobre todo aclarar las dudas, ¿no? Y también me nace un poquito la curiosidad, a ustedes que conocen más, ¿hay algún plan o proyecto que no tenga críticas? O sea, ¿cómo saber y diferenciar? Yo de lo que recuerdo, por ejemplo, no me acuerdo que una cosa que me llamó mucha atención, cuando se hacía por ejemplo, el parque de Miraflores, ¿no? El parque que ahora todos nos sentimos tan orgullosos hace muchos años, o el Arcomar, o tantos planes, ¿no? Siempre hay mucha crítica y protestas, porque es lógico la resistencia al cambio. Pero ¿cómo discernir entre estas críticas que son normales y otras críticas que de repente sí tendrían un mayor valor y pueden descalificar un proyecto, como lo hemos visto también la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tratamos de patrimonio histórico, la plazuela del San Francisco, nosotros como colegio no queremos entrar en el tema así periodístico, quién gana, acusa, no, simplemente ayudar a reflexionar y siempre presentar modelos positivos, aprender de las experiencias exitosas y un poquito guiar a nuestros arquitectos y todos aprender de manera colectiva de los que saben más de cada uno de los temas. No sé si quisiera decir algo, Franklin, o el arquitecta Sol Ángel, que ha hecho tantos emprendimientos. Bueno, creo que hay algunos puntos, me voy a adelantar un poquito a responder algo que creo que es bien importante, porque es importante que todos, entiendo que la presentación que se ha hecho del plan ha sido una síntesis, es imposible poder presentar la complejidad y todo lo que contiene en un tiempo tan corto. Los invito a que revisen el plan, y ya les han pasado el link del mismo. Es un plan, y voy a enfatizar en algunas de las preguntas que están haciendo, que se ha hecho de forma participativa, no solamente con ciudadanos y miembros y representantes de los ciudadanos, sino con diversas instituciones y colectivos, instituciones, tanto públicas como privadas, que pertenecen al Callao y que han aportado en las distintas etapas de desarrollo del Callao. Entonces, eso es bien importante para Luis Gómez, que comentó al respecto. Luego, también mencionarles que este plan ha tenido muchas reuniones de trabajo con el equipo que está desarrollando el plan MET, que corresponde a Lima Metropolitana, ¿no? Han habido muchas reuniones para poder consensuar, articular, por ejemplo, las conexiones viales, las nuevas conexiones que se están planteando a futuro, la protección del medio ambiente en las zonas comunes, las áreas en donde no se debería habitar, las zonas de riesgo, las cuencas de los ríos, también que tenemos en común, en este caso Rímac y Chillón, y para que haya una integración y una visión conjunta entre los dos planes, y así poder tener un resultado coordinado en la implementación de estos sistemas en la ciudad. Igualmente se han tomado, por supuesto, en cuenta todas las políticas nacionales y reglamentos nacionales. Recuerden que esto está elaborado desde el Ministerio de Vivienda, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana, Provincial del Callao. Es imposible que no se hayan tenido ese marco. Un ejemplo les pongo, es por ejemplo los proyectos que estaban incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que es un plan que tiene proyectos a nivel nacional, tiene proyectos importantes en el Callao, que tienen que ver con la accesibilidad hacia el puerto y el aeropuerto, y estos ejes importantes han sido definitivamente incluidos dentro del plan. También están la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que además ha estado en elaboración en paralelo con el plan, y ha articulado muchas de las disposiciones anteriores que tenía el gobierno, y ha complementado, y eso también ha sido alineado con esta visión de desarrollo, de buscar, por ejemplo, desarrollar en el Callao zonas para poder implementar viviendas completas, con servicios, con acceso a transporte público, para beneficio de los vecinos y vecinas, y mejorar así también el cierre de brechas, por ejemplo, de agua, saneamiento y infraestructura de transporte. Entonces, creo que esas
es bien importante que puedan conocer esto. Es un plan que ha sido trabajado desde el Ejecutivo en coordinación con el municipio y que está totalmente articulado con las políticas de gobierno, las políticas metropolitanas y ha sido coordinado ampliamente. Gracias. Bueno, yo por mi parte, como ananando un poco el tema de moderación, creería que no hay un ejercicio de planificación que no tenga conflicto, porque finalmente todo ejercicio de planificación es en sí mismo un ejercicio pedagógico, ¿no? Para el equipo, para la ciudadanía, que tiene que aprender del plan, y el equipo aprender de la ciudad, y la ciudadanía es como un intercambio pedagógico, y ahí siempre va a haber un conflicto por distintas formas de concebir, pensar y vivir la ciudad, y por lo tanto lo que la gente desea para la misma, ¿no? Y con esto hablo de todas las narrativas que se generan en torno a la ciudad, unas más hegemónicas que otras, ¿no? Como mencionaba Mariana, pensar el Callao en función a Lima, y cuando uno, y digamos, en el ejercicio que propone Mariana de buscar la palabra Callao en los planes de Lima y viceversa, uno encuentra que hay un desbalance, o podría encontrar que hay un desbalance en las narrativas que ambas ciudades tienen de sí mismas, y no, las ciudades no son abstractos, o sea, que los equipos han tenido de sí misma de su ciudad, ¿no? Entonces, cuando hay ese debate, digamos, como parte de un ejercicio pedagógico, con miras al territorio de la ciudad, siempre va a haber algún tipo de conflictividad, ¿no? Yo haría hincapié en lo que menciona Sol, de revisar el documento. Hay todo un apartado ligado a los sistemas de centralidades y sistemas de movilidad, y cuando uno habla o trabaja el tema de centralidades y trabaja el tema de movilidad, está hablando de estructura urbana, está hablando de dinámicas urbanas que exceden al Callao como ciudad y lo incluyen dentro de esta dinámica metropolitana, ¿no? Entonces, gran parte de lo que se propone en el sistema de movilidad está vinculado a mejorar al Callao en relación a la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas, pero hay mucho que está orientado a mejorar el transporte de personas y de mercancías, y por lo tanto de conectar al Callao no solamente con Lima metropolitana, sino con el país, en su función de uno de los principales puertos, ¿no? Entonces, esa dimensión no está olvidada o se ha trabajado. Igual cuando se trabaja el tema de centralidades, por ejemplo, ¿no? El análisis de centralidades lo que hacía era evaluar las centralidades de Lima metropolitana, siempre en coordinación, como mencionó Sol, con el equipo del IMP, y a partir de esta evaluación proponer centralidades en el Callao que pudieran tener un balance territorial con las de Lima, ¿no? Entonces, tanto en el diagnóstico como en la propuesta hay una dimensión metropolitana bastante presente. La diferencia probablemente es que su presencia no invisibiliza la vida cotidiana de las personas, ni al Callao como un territorio particular. Entonces, eso es un cambio metodológico importante, ¿no? Pone que una narrativa o que una dimensión no invisibilice la otra, sino equipararlo. Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo del trabajo, y también es parte de la planificación urbana buscar consensos, y eso es un consenso, finalmente, ¿no? Entonces, yo creo invitaría a las personas en general a revisar el plan. Diría que los sistemas de centralidades, el sistema de movilidad, hay se mira mucho el tema metropolitano, el espacios públicos también, porque la idea es que el Callao cuente con espacios públicos de escala metropolitana, como por ejemplo el litoral. El Callao tiene mucha más playa de arena que Lima metropolitana. Entonces, si se aprovecharan las playas del Callao, sería un espacio público tan grande, tan importante, que tendría una dimensión o un impacto metropolitano, probablemente influenciando mucho en Lima Norte. Entonces, ahí hay me parece a mí un trabajo, se trabaja mucho la jerarquía de estos espacios y su influencia en la escala metropolitana, ¿no? Yo os invitaría a leer el documento y en líneas generales a generar más espacio de debate sobre cómo planificamos. O sea, no solamente es que sea necesaria la planificación, ¿no? Porque puede haber planificación mala y estás haciendo un daño probablemente. O sea, no es la ausencia de la planificación el problema esencial, sino es cómo se está llevando a cabo la planificación, ¿no? Entonces yo lo embarcaría por ahí, como lo he repetido antes, romper esa caja negra y hablar de metodologías, de formas de trabajo, de cómo se conforman los equipos, y lo digo bajo experiencia. Ser planificador urbano, por ejemplo, no viniendo de la arquitectura, es un peso
que se siente mucho dentro de los equipos. En el caso del PM, no. Ahí creo que el trabajo, y eso lo planteó Sol desde el inicio, fue un trabajo integral, multidisciplinario, fue un laboratorio muy bueno, participativo, siempre con la ciudadanía, pero habría que romper esa caja negra y hablar de cómo se planifica en el país, ¿no? Yo pondría eso en agenda. Y espacios como estos son importantes, finalmente, ¿no? Sí, justo, Frank, quería pedir brevemente la palabra porque justo leí una pregunta que, o sea, de repente, para atenderla, que sea en referencia a cuáles eran los proyectos como más en el corto plazo, los priorizados o los estratégicos en cuanto al PDM. Y justamente, como bien mencionaba Sol Ángel, pues por el tiempo no hemos podido explicar, pero si hay una cartera de proyectos, inclusive en el enlace donde estamos dejando, van a poder ver los videos que hizo el PDM de los proyectos estratégicos que se podrían hacer inclusive en el corto plazo. Y por corto plazo hablo 2025 o dependiendo de la gestión municipal, como lo quiera llevar, ¿no? Proyectos de recuperación de ríos, proyectos de recuperación del litoral, como bien mencionaba Frank, proyectos de recuperación de zonas patrimoniales, donde se pone en valor el Real Felipe. Entonces, sí hay proyectos que en el corto plazo, inclusive, como bien mencionaba Sol Ángel, estos proyectos hasta ya están con presupuesto, según el esquema del InvierTP. Entonces, básicamente está toda la receta de cómo hacer realidad, al menos los priorizados, los 17 proyectos priorizados. En ese sentido, quería también apuntalar un poco lo que bien han mencionado, que la reflexión de lo que también ha hecho el PDM es poner la ciudad del Callao a la misma escala de la ciudad de Lima y a la misma escala de las infraestructuras que tiene Callao. Porque antes, como bien mencionaban, era pues industria y el puerto y el aeropuerto condicionando de que, bueno, porque el puerto y el aeropuerto quiere o necesita cosas que justamente necesita, pues comienza a hacer proyectos viales, ¿no? Como la vía expresa, o de repente darle prioridad a los camiones, o darle prioridad a los containers. Entonces, lo que ha hecho el PDM es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner a la misma escala de importancia al millón de personas que viven acá y sus necesidades y sus brechas. Y ahí nos damos cuenta que puede haber un balance en donde, por ejemplo, en vez de hacer una vía expresa, pues hacer un eje donde ahí aparezcan las necesidades que tengan las personas que van a ir por esa vía. Un litoral, como mencionaba Frank, que ya no es necesario que tenga tanta industria pesada, porque efectivamente la industria pesada, como lo vemos en la Avenida Argentina, se está yendo inclusive para Lima, ¿no? Y ahí es donde aparece la articulación. Como Callao y Lima aparecieron como iguales, como digamos dos amigos que se sientan en una mesa a conversar como iguales, pues ahí es donde dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, mis zonas industriales pues nos generan problemas a mí y a ti. ¿Te parece si, no sé, algunas zonas industriales se pueden ir para allá? ¿O qué te parece si, no sé, pues unas zonas de residuos sólidos se pueden ir para allá? Porque se comienza a conversar como iguales, entonces ya no está uno supeditado al otro. Entonces, esas son las conversaciones que se han podido tener en base a entender a Callao en su complejidad de metrópoli, ¿no? Parcial y largo, etcétera. Eso era, digamos, la reflexión que de alguna manera que quería apuntalar y mencionarle a Lourdes que de repente, como bien mencionaba Quechala, que en algún momento podríamos hablar de el CAP regional Callao, digo yo, en algún momento, de repente, ahí aparece una necesidad, porque justamente eso es también algo que queríamos eventualmente poner sobre la mesa, ¿no? Poner nuevas preguntas que aparecen desde justamente analizar el Callao. Y esa es como la gran reflexión del PDM, ¿no? Cada ciudad va a tener seguramente preguntas muy particulares, ¿no? De repente otra ciudad va a tener otras preguntas, otras problemáticas. Y el PDM lo que ha intentado hacer es justamente entender la problemática en todas sus capas, ¿no? Incluida la social, ¿no? La histórica, la económica, en largo, etcétera, ¿no? Por ahí. Es lo que quería aportar. Muchas gracias, Brian. Y bueno, sí, has dicho, ¿no? En el Colegio de Arquitectos, el decano de la Regional Lima incluye a la Regional del Callao. Entonces ahí sí le doy la razón a Mariana. Llevo el encargo para que cambie el nombre, ¿no? Y entonces se tenga desde el título la inclusión de ambas regiones, que como bien han dicho, pues están totalmente integradas ambas, ¿no? Y cada una con sus respectivas problemáticas, pero a la vez sus sinergias positivas y estos entendimientos que son indispensables, ¿no?
Franklin, yo te quería hacer una pregunta, a ver quién la responde. Acá el arquitecto Rodolfo Castillo, que dice, ¿cuáles son las lecciones y continuidades planificadoras que pudieron extraer de la evaluación del Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010, el que está hoy vigente y que seguirá vigente en sus planos de zonificación urbana, después de la eventual aprobación del PDM Callao 2040? O sea, ¿qué es lo que hay del anterior plan que hasta hoy está vigente que se está continuando? ¿Podrían explicar un poquito eso? Brian, no sé si lo tengas ahí presente. El arquitecto Rodolfo Castillo, como un urbanista, conocedor. Yo puedo empezar la muy explicación agudo. y de pronto, si alguno de los panelistas quiere complementar luego, está súper. Bueno, dentro del desarrollo del PDM Callao se han revisado todos los antecedentes normativos que hemos encontrado, no solamente los que son a nivel del Callao, sino también los que están a nivel distrital. Hay un gran aporte, por ejemplo, a nivel urbano, a nivel de transporte urbano, en la conexión, en la consolidación de las principales vías de transporte, las principales vías de acceso al Callao, que se han tomado del plan anterior y que se han ampliado para a poder atender a las nuevas necesidades del Callao y sobre todo de la zona norte, que es la que encontramos con muchas más brechas para poder implementar sus necesidades, ¿no? Igualmente la zona de la ampliación del puerto y el entorno, pero con una mirada más de la revalorización del centro histórico del Callao, ¿no? Por ahí también he visto algunas preguntas sobre qué es lo que va a pasar con el centro histórico, ¿no? Es un centro histórico que también es de gran valor y necesita poder tener una recuperación, revalorización económica, arquitectónica y poder realmente convertirse en un espacio, una centralidad turística importante para el Callao. Hay diversos temas que se han tomado y que se han consolidado y ampliado en este plan que busca posicionar al Callao como una ciudad más sostenible, una ciudad que tiene el principal puerto y aeropuerto del país. En ese sentido, se han tomado muchas de las iniciativas de los planes anteriores, pero ampliándolas y considerando su articulación con las nuevas disposiciones y otros proyectos de los sectores que no estaban incluidos ahí, ¿no? Como el plan, por ejemplo, que les mencionaba de infraestructura para la competitividad, que tiene un paquete de proyectos que se han desarrollado. Igualmente, con respecto a la protección de los humedales, la protección de la revalorización del litoral, ¿no? Hay definitivamente una base importante de los antecedentes de planificación. Creo que está súper clara la respuesta. Quería hacer una pregunta de Rosario, la arquitecta Rosario Pacheco desde el Face, que dice, ¿cómo se ha enfocado la problemática de Puerto Nuevo y los barracones dentro de todo el crecimiento urbano? Ya contesto, por favor. Bueno, yo los arquitectos acá son especialistas y bueno, pues muy agudos. Yo vengo investigando los barracones del Callao desde que salí de la universidad. Creo que fue el punto que el primer espacio del Callao que visité cuando terminaba la universidad y que me enganchó con el Callao además. Definitivamente dentro del plan hay toda una estrategia de regeneración urbana dentro de los barracones del Callao. Todo esto es un proceso gradual, ¿no? Que se tiene que articular de la mano con la revalorización del litoral en el frente, en este caso conocido como la Mar Brava, en ese sector, ¿no? Sabemos que tenemos unos grandes dificultades y problemas sociales que atender y que se pueden articular a través de las acciones que propone el plan, que son basadas en
viviendas de mejor calidad, con acceso a servicios básicos, con acceso a mejores oportunidades y sobre todo también con el accionar de diversos programas sociales que puedan atender el problema que existe para reducir la delincuencia, para poder atender toda esta vulnerabilidad que encontramos en el sector. Pero definitivamente con la mirada a la regeneración urbana de una zona que tiene también está en un lugar al final de la Costa Verde, a inicio de la costanera en el Callao, y es un punto estratégico de la ciudad que definitivamente solamente vemos que a partir de estas acciones siga incremente su desarrollo en beneficio de las personas que viven en este lugar, ¿no? Solo quería complementar brevemente. Si gustan, en el link pueden entrar al capítulo de equipamientos, al capítulo de centralidades, al capítulo de vivienda, el capítulo inclusive de patrimonio y movilidad. En todos esos capítulos se habla específicamente de las zonas mencionadas en la pregunta, de qué hacer, inclusive como se mencionó en la exposición, la zona sur, ¿no? Marcones y más, es parte de una centralidad del Callao, y además está cerca del litoral, donde hay una propuesta de recuperar la relación con el mar, ganar terreno al mar, y para la zona norte que mencionaba Márquez y Cerita Colonia, pues también están están cerca a una centralidad, pero también están en el esquema de recuperar el litoral, y también hay como se mencionó en su momento, una parte donde se identifica que esas zonas necesitan un plan específico que haga todo lo que bien ha mencionado Solange. Entonces, es como la invitación a vayan al documento que van a encontrar las respuestas, y solamente orientarlos hacia qué parte ir, ¿no? Quería solamente decir una cosita acá que dice el arquitecto Consiglieri, ¿no? Dirigido a Mariana Reyes especialmente, y para todos, ¿no? Dice, el IMP no propuso nada para el Callao, o sea, el Instituto Metropolitano de Planificación, ¿no? Que está viendo el plan de Lima Met 2040, no propuso nada para el Callao, porque los representantes político-administrativos del Callao establecieron directa y categóricamente que Lima no podía intervenir en su territorio. Lima respetó la posición de los dirigentes del puerto. Bueno, es una explicación que hace el arquitecto Consigliere, que entiendo está ligado con el plan de Lima Metropolitana, ¿no? Y siempre es este problema, ¿no? La gobernanza, no te metas conmigo, tú no te metas con el otro, cuando justamente, y eso se ve reflejado en nuestro día a día, ¿no? Lo que nosotros necesitamos como país es unirnos, entrelazar, coordinar, trabajar juntos. Creo que el equipo ya ha dejado claro que la realidad no fue tanto así. De hecho, coordinaron, conversaron. La idea es hablar de igual a igual, no desde el centralismo que le diga a las demás regiones qué debe hacer, sino conversemos y entre ambas regiones cómo podemos beneficiarnos ambas, qué cosa es positiva para cada una. Respecto al plan anterior, el que está vigente, el PDU, que va del 2011 al 2022, fue hecho desde el IMP en convenio con la Municipalidad del Callao, ¿no? Entonces, y este último ha sido desde la municipalidad, claramente en convenio con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces siempre ha habido un proceso de conversación, de diálogo. Lo que rescatamos como colectivos desde este plan es que es un plan pensado desde el Callao para el Callao, que va más allá del enfoque tradicionalmente logístico que tienen los planes anteriores, pero, a ver, que no se piense únicamente el Callao como un espacio logístico no significa que no se esté conversando con Lima, ¿no? Tampoco pensemos en este plan como el otro extremo. De hecho, incluso este plan tiene todos los componentes económico-productivos, propone zonas de reconversión industrial. Por eso, la invitación de leer completo el documento creo que es la idónea. No se ha dado así. Ahora, de que tenemos problemas con las autoridades chalacas, ya eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe todo el país. Y eso ya es una postura como ciudadana, ¿no? Hemos tenido procesos
grandes de partidos políticos con problemas muy, muy considerables de corrupción. Pero hablando específicamente de los procesos de planificación, los últimos que hemos tenido han incluido a Lima. Y este último ha sido en alianza con el Ministerio de Vivienda, pensando ya un poco más allá, ¿no? Conversando sí con Lima, pero no pensando únicamente qué necesita Lima del Callao. Entonces no es tan preciso decir que a las autoridades se cerraron. Las autoridades en el Callao lamentablemente no son el mejor ejemplo de lo que realmente quiere, necesita y pasa a la ciudadanía. Pueden revisar la visión del Plan Lima 2040 y ellos van a corroborar efectivamente que no va tanto así. Gracias. Gracias. Pero hay una última pregunta importante, que es ¿por qué no se aprueba el plan? Creo que es una importante pregunta para poder cerrar el conversatorio, ya que hace ¿cuántos meses aproximadamente se entregó el plan? Más de 7, 8 meses. 7 meses. 7 meses que se entregó el plan de desarrollo metropolitano del Callao a la municipalidad. La municipalidad ha entrado en un proceso de revisión. Entendemos que hay diversas opiniones dentro de los miembros del Consejo Municipal y que necesita llegar a un consenso para poder aprobar este instrumento que es tan importante, sobre todo ahora que tenemos el deber de poder recuperar ambientalmente el Callao con suma urgencia en beneficio de toda la población que ha sido afectada por el derrame. Estas acciones están en el documento, así como otras acciones pensadas a mediano y largo plazo para poder llevar al Callao a realmente ser un punto de llegada importante en el país y que pueda tener un mejor futuro para todos los chalacos y chalacas. Esperamos que el Consejo Municipal pueda llegar pronto a un acuerdo. Creo que todos los especialistas que hemos trabajado en el plan estamos a disposición para a pesar de que ya terminó el periodo de trabajo del equipo, para cualquier aclaración o explicación puntual de alguna duda que tenga el Consejo Municipal. Creo que teníamos un regidor con nosotros a inicio de la reunión y cualquier miembro del equipo, me incluyo, creo que es nuestra todos queremos aportar y tenemos la voluntad de poder ir a alguna reunión, explicar más allá lo que se necesite aclarar para que este plan pueda llevarse a cabo. También es cierto que hay muchos intereses en el desarrollo de las ciudades que pueden ser puntos controversiales. Por ejemplo, el plan plantea la recuperación de los humedales, pero sabemos que en 2 oportunidades han habido intentos de cambio de zonificación a industria de esas zonas y así como también sucede en otros sectores, por lo que es importante que el Consejo Municipal valore qué es lo que va a beneficiar a la ciudadanía y a mediano y largo plazo y pueda tomar la mejor decisión para el Callao. Si quisieran agregar algo más. Sí, para la municipalidad, bueno, sí, efectivamente aún estamos esperando que lo aprueben. Hemos tomado conocimiento que siguen realizando observaciones. Entendemos que los procesos de planificación requieren observar y levantar, pero no son ilimitados, ¿no? Si no, nos vamos a pasar la vida planificando y nunca aprobando nada. Por lo que tenemos conocimiento, el plazo para observaciones ya acabó, entonces ya deberían de proceder al siguiente paso, que es la aprobación, ¿no? Y en todo caso, cualquier otra observación ya debería ser levantada específicamente como municipalidad, ¿no? Entonces, ahí, si sigue el regidor, insistir con la necesidad de que se apruebe y que se respeten también los plazos de planificación, ¿no? Por algo se respetaron los 30 días de consulta, por algo se realizó el trabajo
de manera bastante rápida, en pocos meses, el diagnóstico, la propuesta, etcétera, ¿no? Entonces, si el equipo ha respetado los plazos, lo que corresponde es que la municipalidad también los respete. Justo para complementar lo que bien menciona Mariana, el PDM entendió esto de la necesidad de, por ejemplo, entender que el PDM no es perfecto y que seguramente hay muchas observaciones y muchas cosas que seguramente habrán que mejorar seguramente, pero precisamente quién lo va a hacer, porque el equipo técnico tenía un plazo y ya como tal, como ya terminó. Entonces, la municipalidad, pues cada cierto tiempo, las municipalidades, entonces debería haber un organismo, una entidad, un instituto, como quieran llamarse, que trascienda en el tiempo y pueda justamente ver, por ejemplo, levantar todas las observaciones, porque la municipalidad tranquilamente podría hacer un esquema en donde dice, bueno, voy a aprobar el plan con cargo a que el Instituto de Planificación levante todas estas observaciones. Porque valga la verdad es, pues, la municipalidad tiene un reglamento de organización y funciones que no quiere decir que ellos van a tener que dedicar el 100% de su día a planificar el Callao, tienen que hacer cosas del día a día. Entonces, por eso es que, entre tantas cosas, el PDM identificó esta necesidad que tenía Callao, ¿no? Y es algo que justamente tiene Lima. Lima tiene el IMP, que justamente hace los planes para Lima, y que cuando hay observaciones, pues le mandan a este instituto a que los levante, o que actualice, o que brinde mayor información. Entonces, más o menos por ahí es digamos, el círculo de por qué es necesario esta institución para el Callao. Sí, ahí solo para reforzar, sí hubo una evaluación de las, digamos, orgánica del Callao, de la competencia de las gerencias, y como menciona Brian, cuando nosotros buscábamos encontrar, o más bien cuando había momentos de diálogo, ya sea con Lima Metropolitana u otros espacios, encontramos la deficiencia, con base en este análisis, que el Callao no tenía una par. Y Mariana lo mencionó al inicio, ¿no? No solamente no tenía una par institucional que viera el tema de investigación y, por lo tanto, gestionara la planificación en el Callao, sino que había un vacío de información sobre el Callao. Entonces, el Callao no contaba con información urbana y territorial, porque el PDM abordó, también había una pregunta por ahí, el PDM tuvo un enfoque territorial, no solamente urbano. Hubieron distintas unidades ecológicas que forman parte del plan, ¿no? Ya sean los pantanos, como lo han mencionado, el sistema de lomas, el litoral, las riberas de los ríos o los ríos en sí mismos. Entonces, toda la infraestructura ecológica del Callao fue contemplada. Por cierto, tiene mucho en una misma jurisdicción. Es muy importante que el Callao tenga tantas cosas y es un poco triste que no las cuide o aproveche de mejor manera. Pero en todo caso, haciendo esa evaluación se planteó ese Instituto de Planificación y Gestión, ¿no? Justamente para tener otras unidades que continuaran la planificación. Por ejemplo, la planificación de la Costa Verde llega hasta los distritos de Lima y cuando entras al Callao, la Costa Verde deja de pensarse, o la costanera deja de pensarse integralmente, o sea, más allá de una vía. Como que tienes la Costa Verde para Lima, piensas en un sistema de espacios públicos y cuando llegas al Callao es la gestión de una vía que no está terminada. Entonces, viendo estas falencias, se planteó, por ejemplo, una unidad de gestión de la Costa Verde, creo que se llamaba Costa Callao, ¿no? O viendo otras falencias, se plantearon otros espacios, pero estos espacios no van en desmedro de las funciones de las gerencias, sino buscan complementarlas. Porque la gestión urbana es un camino, la administración propia de la ciudad, como decía Brian, los asuntos cotidianos es otra, la planificación es otra dimensión. Entonces sí hubo un análisis bastante sesudo para abordarlo. Solamente porque había una pregunta ahí sobre ese instituto, que no haría nada aparte, o sea, la idea es que coordine mucho con el IMP o coordine con otros espacios, ¿no? Bueno, es una propuesta. Nosotros estamos con el tiempo un poquito justo, hasta las 8:30, solamente quería leer una última participación, Franklin, del arquitecto Luis Enrique Flores Bravo, que dice: un buen número del equipo que estaba trabajando el plan de MET, el plan de Lima, ha renunciado por la interferencia de la alcaldía a beneficio de los poderosos de Lima, dice el arquitecto. El equipo de PDM del Callao, ¿cómo ha superado esta situación? Creo que es evidente que esta situación no ha sido tan superada porque se logró terminar, pero está todavía en una congeladora, aparentemente, ¿no?
Sí, el equipo del PDM Callao ha trabajado sin presiones de ninguna índole, presiones para privadas o particulares específicas de ningún tipo. Y eso es importante mencionarlo. La propuesta es técnica, la propuesta está basada en el beneficio ambiental, económico, social, y no ha sido para nada trastocada por ninguna interferencia que pueda generar algún impacto negativo en el Callao. Por lo tanto, han habido diversas reuniones para poder encontrar un plan que sea consensuado, y nos hemos reunido además con el Consejo Municipal en diversas oportunidades para explicarles el proceso del plan, para que al momento de poder entregarse la propuesta pueda ser aprobada, y esperamos realmente que pronto este plan pueda llegar a culminar su aprobación y, lo más importante, empezar el proceso de implementación. Creo que se nos vienen unas campañas municipales súper importantes en donde todos debemos valorar las propuestas de cada candidato que se presenta al Callao, para poder identificar si realmente se están tomando en cuenta acciones para el futuro y para el futuro desarrollo y la sostenibilidad del Callao. Gracias. No sé, Lourdes, tú dirás si ya el evento Bueno, creo que con esto estamos terminando. Cerramos. Sí, ¿no? Y les agradezco mucho por este tiempo. Siempre es importante que se ponga este tema de la planificación urbana sobre la mesa, y sobre todo lo importante que es planificar para maximizar el beneficio de la inversión pública, de la inversión privada, y poder llevarlo realmente a las familias que tanto están esperando por mejores servicios y mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida en futuro. Gracias, Lourdes, por organizarlo, y a todos también. Franklin. En realidad es Franklin y el equipo del Callao que lo ha organizado, y nosotros siempre estamos abiertos a recibir toda propuesta que sea en beneficio de una mejor ciudad y territorio. Solamente quería hacer una reflexión y citar este estudio famoso de Grade que tanto se está mencionando últimamente, ¿no? En los últimos 20 años, las ciudades peruanas se han expandido un 39%, de los cuales 93% ha sido informal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién le vamos a dejar la planificación de nuestra ciudad? ¿A los traficantes de terreno? Creo que es muy importante que apoyemos desde el colegio profesional, y he tomado nota del comité de gestión del cual formamos parte. Estamos nosotros como Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, CAPECO y otras entidades que sí estuvimos citadas para todas las reuniones de trabajo casi semanales, y es muy importante impulsarlo. Cuenten con nosotros para ello, y muchas gracias a todos los participantes que han estado el día de hoy, sobre todo los que han estado haciendo sus comentarios, tanto en el chat como en las preguntas y respuestas. Gracias. Esto continúa. Como siempre decimos, quedan muchas cosas en el tintero y nos quedamos con las ganas de seguir. Gracias a todos, buen fin de semana, y los conversatorios regresan. Hasta luego.